Amén. Si usted me quiere acompañar al libro de Zacarías, capítulo 10. Zacarías, capítulo 10. Como estamos cerrando el ayuno, como estamos cerrando hoy ese tiempo de santificación, y como empezamos diciendo que santidad o santo tiene que ver con apartarse para Dios. Este es el último tema de apartados para Dios. Y Dios nos da no solo una promesa, no solo un mensaje en el cual nos va a hablar específicamente, donde va a responder preguntas, donde vamos a encontrar paz, donde vamos a sentirnos hasta con júbilo de recibir este mensaje, sino que va a ser un mensaje que marque tu vida, un mensaje que te va a ayudar a caminar cada día, a ver y anhelar ver a Dios en acción. Un mensaje que te va a avivar el fuego cuando estés allí en medio de la tempestad, porque el fuego que arde del Espíritu no lo apaga una tempestad, no lo apaga un tsunami. El fuego de Dios arde y va a arder en tanto y en cuando tu corazón se alinee con el corazón de Dios. Tu vida esté aferrada al Espíritu Santo de Dios. Tu caminar, tus decisiones estén alineadas a lo que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Por eso Dios quería esta llenura del Espíritu. Por eso este tiempo lo vamos a caminar en la llenura del Espíritu Santo. No lo vamos a caminar por lo que ven nuestros ojos, vamos a caminarlo en la fe de la palabra de Dios. Esa palabra firme que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra nunca pasará. Cada mensaje, cada palabra que Dios te dio, cada promesa que Dios te dio, cada versículo que vos atesoraste en tu corazón, cada una de esas palabras cobrarán vida en distintos tiempos y distintos momentos. Como te dije, si uno busca paz en la vida, no entendiste lo que es el mensaje del Evangelio. Porque la paz no está relacionado a vivir bien. La paz está relacionada a tener comunión con Él. Si yo tengo comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, claro que va a haber paz, aunque todo esté de cabeza. Aunque el infierno esté haciendo de la suya, tu vida estará guardada en el hueco de la mano de Dios. Tu corazón tendrá lleno de esperanza, de fe, de confianza, de que todo va a pasar. Porque veo que dice el dicho, ¿no? Siempre que llovió, paró. Amén. ¿Tiene Zacarías capítulo 10? Dice así: pedid a Jehová. Uno de los principios que Jesús enseñó como principios del reino de Dios. Dice, Él vino a traer el reino de Dios sobre la tierra. Y uno de los principios que Él enseñó es: el que busca, halla. Al que golpea, se le abre. Y al que pide, se le dará. No es al que está sentado y esperando. No es al que se queda en su casa
está cómodo. No es para el que solamente vive en la comodidad de su estructura. Jesús llamó a sus discípulos y a cada uno los sacó de su confort. Mire los evangelios. Los 4 pescadores estaban pescando, tenían un oficio, tenían una casa, tenían una familia, tenían padres. Pero significó seguir a Jesús, dejarlo todo. En un tiempo donde ellos tenían que prepararse para lo que Dios tenía por delante. A los pescadores les dijo, después de una gran pesca, y vieron la manifestación de Dios, y vieron cómo Dios proveyó cuando ellos estuvieron toda la noche pescando y no habían agarrado ni un solo mojarrita. Nada. Y en medio de esa tremenda bendición le dijo, bueno, ahora déjenlo todo y síganme. Mateo estaba cobrando impuestos. Tenía un buen pasar. Los que cobraban impuestos, que se les llamaba publicanos, tenían un muy buen pasar. Vivían como ricos. Sin embargo, Mateo, cuando Jesús pasó por su mesa, le dijo, déjalo todo y sígueme. Y Mateo, sin dudarlo, lo dejó todo y lo siguió. Ser cristiano no es solamente vivir una vida fácil, tranquila y sin problemas. Eso es lo que de alguna manera se ha enseñado y ha generado la comodidad del cristiano. Ha generado que la vida cristiana tiene que ser para vivir bien. Y resulta ser que cuando todo cambió, en el 2020 todo cambió, parecía que Dios había quedado de mano atada porque nos habían encerrado. No, Dios había permitido. No entendimos, pero Él había anunciado que iba a pasar. Y todo fue ordenado y permitido para un propósito. Un tiempo y otro tiempo y otro tiempo. Y hoy estamos viviendo un tiempo de desafío, un tiempo donde la iglesia tiene que ser exaltada, para que el mundo o la humanidad que está perdida, que está sin Cristo, que ha sido engañada, que aún la iglesia ha sido mal enseñada, pueda volver a la esencia. Y la esencia no es buscar a Dios para que todo me vaya bien. La esencia o la Biblia no me habla de que todo me va a ir bien. La Biblia, toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, habla de Él y de lo que Él quiere. No habla de mí, no habla de vos, no habla de nosotros, habla de Él. Y nosotros fuimos llamados para que en Él, en nosotros, se glorifique. Y un mundo y una humanidad que está perdida tenga la oportunidad de encontrarse con Él. Pero fíjate cómo comienza esta palabra. Pedid a Jehová, ¿qué cosa? Lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno.
se os dará. Pedid a Jehová lluvia tardía. Fíjese que lluvia que no vino a su tiempo. Y bueno, si ya la lluvia no vino a su tiempo, estamos complicados. Veo que no llovió y muchas cosechas se perdieron por culpa de que no llovió. Pero para vos y para mí, que nos rige el reino de los cielos y que gobierna en nosotros el Santo Espíritu de Dios, aunque la lluvia sea tarde, va a venir y va a producir hierba buena. Hierba también, porque hace falta atacar a la hierba. Hierba buena. Y el campo va a estar bendecido. Y fíjese que dice, el campo, ¿de quién? De cada uno. Acá no es general. Acá es el que se humilla, el que rinde su vida, el que busca a Dios. Este es el fin de la santificación. No significa que nos sigamos santificándonos. Ya está. No quiere decir que mañana pequemos libremente. No. Significa que ya aprendimos cómo santificarnos. Aprendimos cómo apartarnos para Dios. Aprendimos cómo vivir en la voluntad de Dios. Y ahora voy a continuar viviendo en la voluntad de Dios. Y cuando yo pida, no va a derramar lluvia a todos, va a derramar lluvia para mí. Y si pido lluvia para ella, Dios va a derramar lluvia para ella, porque va a ser para cada uno. Es decir, que si aquel que se queda en su casa tranquilito y le dice al otro, no, que vos que estás más cerca de Dios, andá y orá por mí, que siga esperando tranquilo. ¿Se acuerda que esta casa tiene una palabra especial de Dios? Él nos dijo en un tiempo de santificación y de consagración de esta casa, Él dijo, toda oración y súplica que se haga en este lugar, Dios la oiría y Dios respondería. Y Dios, a medida que soltamos esa palabra, ha hecho milagros aún orando por gente que ni estuvo acá, ni pisó nunca este lugar. Y usted lo sabe, usted lo ha experimentado. Usted ha traído pedido de oración de gente que tenía problemas, situaciones de enfermedad terminales, y Dios respondió. Porque oramos en su casa y se cumple lo que Dios determinó para su casa. Entonces, si vamos a pedir la lluvia tardía, Dios va a hacer, pero no es a la forma que yo quiero, es a la forma que Él estableció. Así que depende de usted si los jueves viene. Depende de usted si viene a pedir a Dios en su casa para que la lluvia tardía venga igual, caiga igual, aunque todos los cielos están despejados. Y vos decís, no va a llover, y aparece una nubecita y dice, psh, y por eso está todo seco. Porque va a llover en el campo de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire una cosa. Dice ahí que va a dar una señal. Cuando va a venir la lluvia, hay una señal. ¿Qué dice ahí? ¿Que hará qué? Relámpagos. ¿Qué pasa cuando hay relámpagos? Pero de susto nos pegamos, ¿no? No me ha pasado, a mí me ha pasado a veces ver la lucecita y dije, ¡ay, viene! Se siente uno. Que si no ves la lucecita, cuando te cae el coso ese, te mueve todo, ¿no? Es decir, que Dios va a ser notorio.
va a pasar desapercibido. No va a ser algo que va a quedar ahí. Todos lo verán. Todos verán cómo Dios responde a tu oración. Responde a tu pedido. Amén. ¿Está tomando la promesa? Porque son promesas tremendas de Dios. Mira lo que sigue diciendo, versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vana es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Quiénes son los terafines y los adivinos? Son los que pronuncian o adivinan o proyectan el futuro, que no tiene nada que ver con el profeta. Nada que ver. Los terafines se consultaban, los reyes consultaban a esas personas que podían predecir el futuro. Los adivinos, la palabra usted lo sabe, adivinaban o te adivinaban lo que iba a pasarte o lo que vos estabas esperando. Si usted recuerda, hubo muchos terafines y adivinos que pronosticaron un avivamiento donde se derramaba el Espíritu Santo, donde la gloria descendía, donde las naciones, Argentina iba a ser recontra mega bendecida, ¿o no? Pero vino la pandemia. Y yo no veo a Argentina bendecida, usted sí. Yo no veo a la gente que le brota billetes de la... Sí, le brota billetes porque los billetes nuestros cada vez son... Necesitamos más cantidad para pagar un chocolatín. Nada de lo que se pronosticó por los terafines y los adivinos pasó. Pero no estamos para entablar juicio de esto, estamos para entender lo que está diciendo la palabra. Porque debido a eso, porque debido a que ponían sueños vanos en la mente del pueblo de Dios, el pueblo de Dios está vagando, está perdido. Dice, como si no tuviera pastor, como si no tuviera su líder, aquel que le va a dar una palabra fresca, aquel que le va a alinear su corazón. Y va a decir, falta el pastor, no nos falta el pastor. Pero ¿por qué la iglesia está vagando? Y la iglesia está vagando porque no se entendió, porque no se recibió lo que se tenía que recibir, porque no se escuchó lo que se tenía que escuchar. Entonces escuchamos otras cosas, nos gustó esto, wow, vamos a tomar esto, lo otro no me cuadra mucho, vamos a escuchar esto me gusta más. Pero resulta ser que Dios conmocionó al mundo, porque no solo fue afectada Argentina, todo el planeta fue afectado. Y no logramos establecernos. Vagamos. Estamos desorientados. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió aquello? ¿Y cómo sucedió aquello? Porque no entendimos. Porque no escuchamos atentamente. Y la comparación es como si no tuvieran pastor, como si no hubiera aquel que trae una palabra de aliento, una palabra fresca de Dios, una palabra que nos direccione, que nos marque el camino. Versículo 3 dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo, castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor
Yo esta palabra la recibí después que tuve que hacer algo en la semana. Todos aquellos que están en el grupo de obreros saben de qué me estoy refiriendo. Tuve que dar un mensaje a todos los grupos pastorales a los cuales pertenezco. La palabra profética de Dios, específicamente para los pastores, en el cual yo me incluí. Ojo, no es que estoy fuera, yo estoy incluido, soy pastor, me incluyo, soy parte. Y la palabra profética es fuerte. Si usted está en los grupos de obreros, vuelva ya ese día, escuche el mensaje y está escrito el pasaje allí. Y Dios me confirma, cuando pido la palabra para el cierre del ayuno, me confirma esto. ¿Por qué? Y porque nosotros somos los encargados de enseñar al pueblo. En nosotros está la responsabilidad de hacer verdaderos discípulos de Cristo. En nosotros está el que sembrar la palabra de Dios en su vida, tal cual Dios la escribió en su libro. En nosotros está la responsabilidad de enseñar de Jesús y lo que Jesús enseñó, y establecer en cada uno de ustedes como iglesia esa palabra que usted camine en la voluntad de Dios. No en lo que a mí se me ocurre, no en lo que yo planteo, en lo que a mí se me imaginó, qué sé yo, por decirle algo. Vamos a tener que rendir cuenta como jefes. Vamos a tener que rendir cuenta como sacerdotes. Yo tengo que rendir cuenta. Pero ¿qué va a pasar con su rebaño? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si las ovejas escuchan la voz de Jesús, las que son ovejas, las que aman a Jesús, las que no andan corriendo atrás de la bendición, de la unción, del poder, del billete de Navidad, sino el que es oveja, el que anhela amar a Dios, el que anhela estar en su presencia, el que quiere estar en su paz y en su bendición. Ese que es oveja oye la voz de Jesús y es atraído por la voz de Jesús. Nosotros como siervos, como pastores, lo que tenemos que tener es la voz de Jesús. No necesitamos hacer pases mágicos. No necesitamos bajar revelaciones extraordinarias para captar la atención de la oveja. Solo tenemos que tener la voz de Jesús. Y las ovejas le van a seguir. Es tan simple como eso. Por eso dice Dios aquí: pero Él va a tratar con los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como caballo de honor en la guerra. ¿Alguna vez usted vio alguna película así de hermanos o cosas así? ¿Vio o no vio? Bueno, contésteme, parece que te soy la... Bueno, el soldado, el general, tenía un caballo para ir a la guerra. Pero tenía un caballo distinto para cuando él entraba al pueblo, o al imperio, o a la ciudad, en victoria. Era el mismo caballo. El caballo que iba a la guerra, el que recibía los sablazos, los balazos, los golpes, lleno de barro, se rompía las patas. Es decir, el caballo que pasaba todos los golpes. Pero el caballo de honor, el caballo que usaba el general para entrar a la ciudad victorioso, era el caballo ese lanudo, bien peinado, brilloso, ¿no?
enjuague, ¿no? Le hacían los bucles a los pelos del caballo. ¿Qué dice que va a hacer con su rebaño? No es el caballo que va a la guerra. Lo va a poner como caballo de honor. Por eso digo que Dios quiere exaltar a su iglesia. Él quiere poner a su iglesia como caballo de honor. Va a exaltar a la iglesia. Va a poner su brillo. Va a poner su magnificencia. Va a poner su majestad, su poder, su autoridad sobre su iglesia. Nos confirma otra vez lo que dijo que va a hacer. Sión será cabecera de montes. Él nos vuelve a decir que su rebaño, el que se humilla con él, el que va escuchando a Jesús, Él lo pondrá como caballo de honor. Un ejemplo que parece ilógico, pero es real. Porque ¿quién es el conquistador? ¿Quién es el general que gana la batalla? Es Jesús. Y nosotros llevamos a Jesús. ¿Cómo andamos como caballo? Usted me ha escuchado muchas veces decirle: yo no soy importante, yo solo soy el burro. ¿O no? Lo importante es Él. Y si Jesús se ve en mi vida, gloria a Dios. No se tiene que ver a Carlos, no se tiene que exaltar a Carlos. Yo solo soy un instrumento en las manos de Jesús. El que se tiene que ver es Él. El que merece la gloria es Él. El que merece el honor es Él. Pero por consecuencia, como nosotros lo cargamos a Él, ¿quién recibe la gloria y el honor? Nosotros también. ¿Está tomando todo? Anótelo, porque esto va a ser lo que va a marcar su vida. Acuérdese lo que le dije al principio. Esto no es una palabra más. Esto no es algo más que Dios nos dijo. Versículo 8 dice: y los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados como fueron antes. Usted dirá: qué feo que Dios me llame. Hoy que te habla mucho de la discriminación, de la inclusión, ¿no? De cómo hablamos, de cómo nos dirigimos a otra persona. Mire si lo escuchan estos detractores. Que somos perros para que nos llame con un silbido. No, no está hablando de eso. ¿Se acuerda que había un profeta muy famoso que se escondió en una cueva? Y Dios se le aparece al profeta. Pero hubo ¿qué? Primero, un gran terremoto. Pero en el terremoto no estaba Dios. ¿Se acuerda de Elías? Ante Elías pasa un terremoto. El terremoto no estaba Dios. Después aparece un viento fuerte. Y en el viento fuerte no estaba Dios. Y después viene un silbo apacible. Y ahí estaba Dios. ¿Qué te está diciendo? Te voy a llamar con un silbido. Es decir, Él te va a llamar a su presencia. Él va a hablar cara a cara con vos. Por eso la santificación. Sin santidad podemos ver a Dios. Él nos manda en este tiempo y nos mandó para algo, porque Él quiere
versículo 9. Bien que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. ¿Qué se está diciendo? Dios permitió todo esto. Dios permitió el zarandeo. Dios permitió y aún esparció a familias. Pero Él está llamando. ¿Con qué? Con su silbido. Y el que escuche, volverá. Porque el que llama es Él. El que reúne es Él. El que convoca es Él. No somos nosotros, no soy yo. Es Él. ¿Puede usar mi vida? ¿Puede usar tu vida? Sí, pero es Él. Es Él. Y mire, presta atención. Versículo 10 dice: porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. ¿Qué está diciendo? Que Él va a llamar con su silbo apacible. Él va a recoger a todos los esparcidos. Pero no significa que vengan santificados. Significa que están respondiendo al llamado de Dios. Significa que están tomando conciencia del llamado de Dios. Por eso dice, y no les bastará. Es decir, que nosotros, usted y yo, que fuimos purificados, santificados, pulidos, triturados en el mortero, seremos los que recibamos y amemos, cuidemos y enseñemos para que estos tengan lo que Dios quiere que tengan. Porque usted pasó en el proceso. Usted pasó por este periodo de sacudida y purificación. Con usted Dios trató a fuego. Pero no es casualidad. Hay una causa. La causa es que nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser ese río donde todo aquel que entre en el río cobre vida. Se lo haya mal con su silbido. Traerá a lo mejor los que esparció de acá, pero traerá también a los que esparció de otro lugar. Porque no solo pensemos que va a traer solamente a los que esparció, a lo mejor de acá, los que esparció de acá no vuelvan, no sé. Pero sí de otros lugares. No sé. Yo no me voy a poner a cuestionar o andar analizando cómo va a ser Dios o a quién va a traer. Lo que sí sé que Él va a traer, que los va a llamar, que los va a recoger de Egipto, de Asiria, lugares, pueblos que vieron la gloria de Dios, que conocieron a Dios, pero tenían ídolos. Jonás, ¿vio que le hablé de Jonás? ¿Dónde fue a predicar? A Nínive. ¿Y Nínive cuál era? La capital de Asiria. Egipto conoció a Dios. ¡Ja! Por el lomo conoció a Dios. Si no, vaya a leer cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Conocían, pero siguieron teniendo ídolos. Pero Él va a traer.
Por eso digo, yo no sé qué va a hacer Dios, cómo va a ser. No significa que va a traer solamente a los que esparció de este lugar. Va a traer a los que esparce de otro lugar, que son de Egipto y que son de Siria. Pero dice, no les bastará. ¿Por qué? Porque van a llegar acá tan acostumbrados a otro mensaje, tan acostumbrados a otra palabra, están acostumbrados a lo mágico. Y acá no hay luces de colores, acá no hay magia. Acá lo único que van a encontrar es palabra y presencia de Dios. Nada más. Silbo apacible. Eso es lo que van a encontrar. Ahora, todas estas promesas están buenísimas, ¿no? Está fantástico todo esto, ¿no? Está de lujo. A que muchos notaron el primer versículo, porque ese, la lluvia, oh, bendición. Pero habla mucho más que eso. Habla de un mover de Dios, donde vos y yo somos parte activa de ese mover de Dios. Vamos a ser instrumentos que glorificarán y mostrarán la magnificencia de Dios. Ahora, todo eso no es lo más importante. ¿Saben? Quiero terminar este mensaje con una palabra que Dios me dio ligada a esta. Porque la iglesia, como dije, como se le enseñó un montón de cosas y se le enseñó a querer vivir bien acá, a que estar en el camino del Señor es todo color de rosa y que venía Dios porque Dios va, te va. Venga, ¿cuántas veces usted escuchó? Venga a buscar su milagro. Ni que fuéramos nosotros, ¿viste? Llame ya. O los que mandemos productos por internet. El milagro de Dios está en cada uno de nosotros y cada día Dios está haciendo milagros. El que te levantes todos los días es un milagro. El que pongas un plato digno de comida en la mesa es un milagro. Usted sabe en el país que vivimos, ¿no? Usted sabe cuánto hay de pobre en este país. El que hoy tengas ropa digna es un milagro. El que hoy tengas esperanza y proyecto para tus hijos, para tus nietos, es un milagro. El tener el amor de tus hijos, el abrazo de tus hijos, el decirte cuando venís de tu trabajo, papá, viniste, y te da un abrazo y un beso, eso es un milagro. A veces pensamos que solamente los milagros son que un cojo camine, que un paralítico se levante, que un muerto resucite. Tantos milagros que vivimos cada día y no nos damos cuenta. Pero se nos ha metido en la cabeza toda esa enseñanza. De buscar la unción, de empoderarte, de buscar los oficios. Como si fuera algo tan importante. Y todo eso Dios te lo da para el servicio. Es decir, que si no vas a servir y no lo vas a hacer bien, no te va a servir de nada. Porque Jesús dijo, terminando el sermón del monte, capítulo 7 de Mateo, dijo, muchos vendrán a mí y dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y Jesús no le dice, no, sí, no lo hicieron, sí lo hicieron. ¿A qué juzga Dios? ¿O qué va a juzgar Jesús en el tiempo? ¿Que ellos hicieron eso? Sí lo hicieron en el poder de Él. Si no tenemos el poder de Dios para sanar enfermos, no va a pasar nada. Si no tenemos el poder de Dios para levantar a un paralítico,
o resucitar a un muerto, o liberar a un endemoniado. ¿Cómo lo hacemos? Con el poder de Dios. No hay nada en nosotros. Es Él en nosotros. Por eso Él dice, mire, una sola cosa ustedes tenían que hacer. Y guardar su corazón. Porque ahí lo juzga. Y le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no les conozco. Hicieron todo eso y se quedaron afuera. Pero eso se le dio cabida. A todo eso se le dio todo eso. Y nos perdimos tremendamente una promesa sumamente importante. Yo creo que es la promesa más valiosa que tenemos todos los que decimos ser cristianos, los que decimos ser hijos de Dios. Y lo quiero llevar a un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 15. Pablo viene hablando, usted quiere leer todo el capítulo, léalo. Yo lo traté de resumir para ir al centro de lo que le quiero compartir. Dice el versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué estaba pasando? Estaban los corintios, habían crecido, habían conocido, Dios había manifestado, pero tenían un problema. Estaban dudando de la resurrección de los muertos. Y si nosotros dudamos de la resurrección de los muertos, hermano, estamos perdiéndonos la promesa más importante. Porque Jesús vino a salvar y a dar vida en abundancia. Esa es la promesa más grande, más importante, más maravillosa para cualquiera de nosotros. Porque Él ya dijo, en el mundo van a tener aflicción, así que no se preocupen por las cosas de este mundo. Van a ser bendecidos, sí, van a mostrar su gloria, sí, pero van a ser perseguidos, van a ser calumniados, van a vivir mal, van a tener problemas, van a enfermarse, van a levantarse, se van a morir. Entonces esta no es la promesa más importante. ¿Cuál es la promesa más importante? La que Jesús estableció en la cruz del Calvario. Él vino a morir para pagar el precio por nuestros pecados, para darnos salvación. ¿De qué? Estábamos condenados por el pecado. ¿Y a dónde íbamos? Él vino a salvarnos de ese lugar y nos lleva a la tierra prometida, a la vida eterna con Él. Entonces, no creer en la resurrección de los muertos tienen un problema. Porque no solo se pierde la promesa más importante, sino que vas a vivir aferrado a esta vida como si fuera lo más importante. Y no es lo más importante. O no tendría que ser lo más importante. Por eso los confronta. Y por eso le dice, para vergüenza vuestra. Porque ellos estaban pensando, dice, mire que Él dice, yo anhelo, sirvo a ustedes y muero. Es decir, está muriendo Él continuamente ¿a qué? A su carne. ¿Usted piensa que a Pablo le gustaba que lo andaban encerrando en la cárcel, que lo rellenaban de latigazos? Que lo sacaron afuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Usted piensa que eso es agradable para Pablo? Ay, sí, tírenme que estoy más contento, más me pegan mejor. Por eso dice, yo morí
Batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si no creo en que Dios me va a dar una vida eterna? ¿Qué me aprovecha todo esto si no creo que hay una salvación y hay una vida eterna? Y todavía dice, el problema estuvo, por eso dice, no erréis, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces estamos escuchando lo que no tenemos que escuchar. A veces esos mensajes que parecen tan cautivadores te sacan de la voluntad de Dios. No erréis. No es lo importante la triple unción. No es lo importante el ministerio o empoderarse. Lo importante es tener el corazón de Cristo. Vivir amando a Dios, entregándole nuestra vida, muriendo a nuestra carne cada día. ¿Para qué? Para ser santos, para ser apartados para Dios. Vivir en santidad cuando todo el mundo hace lo que quiere. Por eso dice, para vergüenza vuestra lo digo, para que entiendan. Ustedes están escuchando mal, le dice a los corintios. Y por escuchar lo que no tienen que escuchar, se están perdiendo la promesa más importante. Versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Qué está diciendo? Que la carne y la sangre no nos van a santificar, no va a hacer que heredemos la vida eterna. La carne y la sangre nos llevan a hacer siempre lo contrario a la voluntad de Dios. Si sos sanguíneo, andás a las patadas y a los trompazos. ¿O no? ¿Alguien te mira mal? ¡Ja! ¿Alguien se te hace el guapito? ¡Ja! Que yo soy más guapo. Es el sanguíneo. La carne. Qué rico que es eso. Qué delicioso manjar que es eso. Vos sabés que es pecado. Pero qué rico. ¿Va a heredar el reino? La corrupción puede heredar incorrupción. Si sos corrupto, posible que no llegues a ser incorrupto. Posible. Salvo que Dios te transforme. La cosa cambia. Por eso dice acá, versículo 51. He aquí os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice un misterio? Porque dice, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir? Algunos vamos a pasar por la muerte y otros seremos arrebatados, porque eso dice que cuando Él venga, los que están vivos, ¿qué van a hacer? Arrebatados en los cielos, ¿o no? Y los muertos resucitarán y irán con Él al cielo y se encontrarán en una nube. Amén, amén. Entonces dice, esto es un misterio. No sé cómo Dios va a hacer eso, pero esto ya lo hemos visto. También era un misterio. Si usted lee el libro de Ezequiel, era un misterio cómo Ezequiel, viviendo en Susa, en Babilonia, era transportado a Jerusalén y veía lo que estaba pasando en Jerusalén. Ay, pero eso, pastor, en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Explícame el capítulo 7 de Hechos, donde Felipe era transportado y llevado acá a Samaria, lo llevó a hablar con el etíope, lo bautizó, después lo llevó para otro lado. ¿Qué avión estaba en ese tiempo? ¿O usted piensa en los platos voladores? Es un misterio.
Por eso Pablo dice acá, es un misterio para todos, que no todos dormiremos. Está hablando de la muerte. No todos vamos a morir. Algunos seremos arrebatados. Pero hay algo seguro. Tanto los que se murieron como los que están, que van a ser transformados. Eras un pecador, Él te va a hacer un hombre santo. Eras corrupto, Él va a poner un hombre íntegro. Él puede transformar. Eras cizaña, ahora sos trigo. Él puede transformar. Esa es la vida nueva en Jesús. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir seremos transformados? Que a lo mejor nos subamos en el cuerpito. Ahí se nos pudrió todo. Pero yo vi la película donde el arrebatamiento y quedaba la ropita ahí doblada, qué sé yo. Eso es algo que imagino. No dice la Biblia que va a ser así. Sé que seremos arrebatados. Es un misterio. Pero lo que Dios va a levantar es y va a tomar esas personas transformadas. Es decir, donde vos y yo, que somos nuevas criaturas, si hoy Cristo viene a buscar a su iglesia, seremos tomados, porque hemos sido transformados. Amén. No porque hay el manto espiritual y el sacerdote y el ungido. No. Si no sos transformado, si no tenés un corazón humilde, contrito y humillado, todo lo demás es cáscara. Y la cáscara se queda. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. La muerte, que parece algo trágico, para la palabra de Dios, para el mensaje de Dios, significa un paso de victoria. Pablo lo decía en estas palabras: si vivo, para Cristo vivo, y si muero, es ganancia. Sórbida, ¿no? Cuando uno habla de eso, es como, ay, que es feo la muerte, es horrible la muerte, es un paso que yo no quisiera pasar, porque no entendiste que el mensaje central de la muerte significa victoria. Victoria, victoria, victoria. ¿Por qué? Porque venciste a la muerte en Jesucristo. La muerte no tiene poder en tu vida ni en la mía si tenemos a Cristo. Porque Él en el tiempo postrero resucitará y nos tomará. Y si estamos caminando, nos tomará transformados y nos vestirá de un cuerpo inmortal, porque vamos a vivir eternamente. ¿Se da cuenta que esta es la promesa más maravillosa que podemos tener? Que esta es la promesa más importante de cualquier cristiano. Que esta es la promesa más importante que Jesús dejó en la cruz del Calvario. Aún si usted lee allí
cuando se encuentra por última vez con los discípulos y está allí en el monte antes de ser tomado y llevado al cielo, Jesús dijo estas palabras: vayan, prediquen, hagan discípulos, bauticen. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Pero hacer eso no es sencillo. Pero esa es la tarea. Esa es la tarea para este tiempo.